Ser bombero es una vida, te enseña el amar a la vida muchísimo más, pero somos un cuerpo donde al final prima los egos. Esa debilidad a veces como que cuesta mostrarla. Creemos que somos demasiado fuertes, somos débiles. Bombero es ser persona también, ver por los ojos de la otra persona. No se me va a olvidar nunca en la vida esa imagen delante de ti, esa fotografía. De la nada podemos perderlo todo. En 20 minutos tenías que recoger toda una vida entera. Que cuando se apagaron las luces se hizo un silencio, solo se escuchaba explosiones del volcán, se escuchaba a la gente cómo lloraba y... Si bien en los jóvenes el suicidio está entre las primeras causas de muerte. La frustración por ver ciertas situaciones que dices tú... Se podía haber evitado. Te da ese toquecito en el corazón de esto no debería haber sucedido. No es fácil. Cuando era pequeño, mientras muchos de sus amigos se disfrazaban de futbolistas, Víctor se ponía su uniforme de bombero. Siempre lo tuvo claro, quería ayudar a los demás. En la actualidad pertenece al Cuerpo de Bomberos de Gran Canaria y estudia psicología para saber cómo afrontar situaciones de extrema vulnerabilidad en las personas. En este episodio vamos a hablar con él sobre vocación, sobre el sentido del servicio y las emergencias. También sobre cómo esto impacta en su estado emocional. Una conversación para entender qué hay detrás de una profesión que todos admiramos, pero que pocos conocemos. Víctor, encantada de que estés por aquí. Te conozco poquito, todo el mundo te conoce poquito porque me comentas que siempre has estado detrás de las cámaras, aunque has tenido muchas oportunidades de estar delante. Entonces, Víctor, la primera pregunta, y ahora te dejo presentarte, es ¿quién es Víctor cuando no tiene el uniforme de bombero? Buenas, Dania. Un placer, gracias por invitarme a tu espacio, a tu templo. Víctor, pues, Víctor cuando no está pues de bombero, pues es una persona cotidiana, normal, papá, Vale. amigo de sus amigos, que le encanta estar rodeado de personas, muy inquieto, Vale. porque me gusta, bueno, después de mayor estoy estudiando psicología, así que con lo cual, pero bueno, después hablaremos un poco por qué inicio eso de la psicología. Okay. Y me encanta, pues, como te acabo de decir, estar rodeado de mis amigos y pasar tiempo con ellos, sobre todo. Con calorcito, ¿no? De la gente arropado, que te... arropado. Vale. ¿Por qué esta profesión, Víctor? Bueno, más que una profesión, para mí, por lo menos, es una pasión. Yo creo que he leído en muchas ocasiones que hace falta muchas más personas que hagan cosas desde el corazón, ¿no? Que con mucho amor. Pues yo creo que esto es eso, ¿vale? Ser bombero no es solo... es mucho más grande que una profesión de ver a una persona que va a apagar el fuego o realmente salva la vida a otra persona o personas, ¿vale? Al final es una vida, ¿de acuerdo? Es como decirte lo es todo. Un estilo de vida, a lo mejor, ¿quieres decir? Bueno, yo creo que a lo mejor no es un estilo, yo lo veo más como algo que realmente tienes que sentirlo, por eso digo que es pasión, Okay. ¿vale? Tienes que sentir mucho más allá de todas esas emergencias o de lo que puedas, porque yo creo que siempre se ve muchísimo el bombero, el estereotipo de héroe, ¿no? Yo creo que es mucho más allá que todo eso. Ok. Vale, nos quedamos con que entonces es una pasión para ti. Sin duda. ¿Cuándo pasa de ser una vocación infantil, ¿no? Desde pequeño, a hacerse realidad? Pues con el tiempo, no realmente, pues muchos pasos de cosas y sucesos que pasan en mi vida. Como he dicho, soy papá, pues una vez que mi hija nace, Daniela, pues
empiezo cada vez a pensar mucho más en por qué no ponerme a retomar, ¿no? Pues lo de ser bombero. Y sobre todo porque muchos de mis amigos los veía en el lugar que íbamos a entrenar, que nos congregábamos muchos, decían, pues estoy preparándome para ser bombero, estoy preparándome. Y realmente eso me abrió como pues esa curiosidad, ¿no? ¿Y qué es esto, no? Entonces me empecé a informar de cómo eran las plazas, qué había que hacer, cómo había que prepararse. Un poco abrir camino. Sí, entonces, bueno, pues mis amigos un poco así me inclinaron a ir a unas academias y empecé entonces a preguntar, me empezó a gustar, empecé a estudiar. Yo, como decía anteriormente, siempre he sido muy inquieto. Y yo creo que, por eso decía que bomberos es mi pasión, porque tiene tanta capacidad de tantas cosas, muy amplio, te preparas, ¿no? en tantas cosas que al final dices tú, bueno, pues hoy puedes estar preparado, pero ya mañana o lo que lees hoy puede cambiar. Entonces es como que tienes que estar todo el día en eso, ¿vale? En continua evolución. Correcto. Estás. Una vez te preparas esa superoposición, llega tu primer día. No sé si recuerdas ese primer día como algo normal. Yo tengo varios primeros días. Yo te voy a hablar del más cercano que tengo, que es el que cuando comienzo aquí en Gran Canaria, en Bomberos Gran Canaria. Maravilloso. Es una cosa de... ¿Ilusión? Sin duda. Ilusión, el estar haciendo algo que al final no lo ves como un trabajo, sino lo ves como algo maravilloso, ¿no? El estar ahí, ¿no? Y el conseguir poder llegar... Yo creo que todos, cuando nos proponemos unas metas, llegar a esos logros es como... Mucha satisfacción. Muchísima, ¿no? Y cuando cuesta tanto, es tanto esfuerzo, esfuerzo personal, esfuerzo físico, el estudiar, horas que pierdes al final con la familia. Yo creo que todo ese cúmulo de cosas en ese día es cuando dices tú, bueno, pues ha merecido la pena, ¿no? Es algo maravilloso. Lo conseguí. Sí, sin duda. ¿Ha cambiado algo? Ahora, escuchándote hablar, ¿ha cambiado algo tu personalidad cuando has empezado a ejercer esta profesión o esta vocación o esta pasión que dices? Todos los días el ser bombero te enseña el amar a la vida muchísimo más. Ese nivel de prevención, ¿no? De estar preparado, ¿no? Que estés tú preparado también para ciertas cosas, ¿no? En situaciones complicadas, eso no te prepara a nadie. Bueno, no hay... cuando tú eres bombero o pasas ya a la academia, recuerdo de que era muy llamativo, ¿no? Porque te daban el organigrama, ¿no? De lo que ibas a estudiar y de lo que te ibas a preparar en la academia. Y recuerdo que teníamos una asignatura que era psicología. Y claro, veías las horas de fuego y decías tú, bueno, pues guay. Veías las horas de en preparación en accidentes de tráfico, pues también guay. Pero veías psicología y veías 3 horas y decías tú, wow. Claro, en ese momento decía, bueno, psicología, ¿y para qué? ¿Y cómo va a ser? Bueno, pues sí, es verdad que te enseñan unos pequeños tips, unas pequeñas pautas en 3 horas, pero no te preparan Totalmente emocionalmente. aislado, estabas aislado en ese momento de una realidad Total. que te ibas a encontrar. Total. Yo creo que a día de hoy es la asignatura, yo creo que la que más debería hacerse hincapié para preparar en cuerpos de seguridad y emergencias sobre todo,
Muchísimo, Okay. muchísimo. En relación a lo que estás diciendo, Víctor, hablando un poco de tu día a día, se conoce a los bomberos sobre todo por fuego, ¿no? Por incendios, por acudir en estos momentos eso de fuego, pero hay mucho más allá. ¿Cómo es el día a día en tu profesión? Está guay que lo comentes porque muchísimas personas creen que el bombero solamente está para extinguir fuego, ¿no? Hacemos un montón de cosas más, pero muchísimas Cuéntanosla. cosas más. Las queremos Muchísimas. saber. Pues mira, no solo, como bien dices, lo de estar preparados para una intervención con fuego, ¿no? Nosotros le llamamos intervenciones estructurales, incendios estructurales, pero realmente nosotros no solo tenemos fuego, tenemos accidentes de tráfico, rescates en ascensores, rescates técnicos que puede ser de tener que rescatar a un precipitado o una persona que se ha caído pues en una pendiente, en un talud, pues hacer un rescate también, ¿vale? Donde ejercemos también el trabajo con cuerdas, ¿vale? De ahí que sean rescates en altura y existan rescates acuáticos también, ¿de acuerdo? En ahogados o personas que estén en esa situación. Personas en tentativa de suicidio, ¿de acuerdo? Que también trabajamos en esas situaciones. Si hay que hacer una apertura de puertas, pues hacemos una apertura de puertas también, ¿vale? Hacemos también asistencias técnicas con el servicio de urgencias canarios y al final hay que ayudarlos a bajar a una persona pues de un piso, de un segundo piso, un tercero, pues porque ellos no pueden, pues Por nosotros su propio tenemos pie. técnicas Vale. también para poder bajar a esa persona y poner a la persona en la ambulancia. Un sinfín, ¿no? Yo me estoy imaginando todas estas situaciones en mi mente, la actuación de ustedes, y es normal que tengan la etiqueta de héroes, porque más que una etiqueta bonita que sea simplificada, es una realidad. No obstante, hablaremos también de esta parte heroica, porque creo que tienes que tener el espacio también para explicar que hay más cosas aparte de, sí, muchísimo. De la parte Yo, heroica. vamos, te podría decir que al final estamos para muchísimas cosas, ¿de acuerdo? Hace poquito fue la borrasca Emilia y estuvimos con muchísimos servicios de árboles caídos, pues tronzar, pues cortar, recolocar cosas. Cualquier situación de peligro, entiendo, Sí, ustedes están presentes, sí. como un cuerpo de seguridad. Sí, lo que pasa es que nosotros normalmente estamos en expectativa de servicio, se suele decir, ¿no? Nosotros estamos esperando a que pues nos llamen. La verdad que es muchísimo mejor que no nos llamen, pero no porque no queramos trabajar, sino porque realmente cuando nosotros solemos salir, en un gran porcentaje suele ser para una emergencia. Ok, es algo que no han solventado otros cuerpos. Sí, normalmente yo creo que cada cuerpo tiene también sus funciones, ¿no? Entonces, nuestra función es la emergencia. Vale. Está claro que al final en un accidente de tráfico podemos haber muchísimos cuerpos trabajando, pero cada uno sabe su competencia. Y dentro de esas competencias, como yo no me puedo ocupar de dirigir el tráfico o de multar, porque yo no tengo esa competencia. Claro. El escarcelar a una persona que está dentro, que al final es una técnica a través de máquinas y poder extraer a esa persona en las mejores condiciones y ponerla al servicio del médico para que no agravar su situación. Eso al final tienes que tener un dominio de técnicas
y un conocimiento para poder llegar a hacer esas Sí, maniobras. sí, tanto teórico como práctico. Sí. ¿Cuál es la intervención que más se repite? La intervención, mira, depende de los parques, ¿vale? Depende de dónde te encuentres también. Yo creo que el que más se suele repetir suele ser accidentes de tráfico y asistencias técnicas. Hablando de intervenciones, ¿hay alguna intervención que haya marcado un antes y un después en tu vida? Para mí todas han sido importantes, pero yo creo que la que más ha marcado eh, fue estar en una situación donde una menor, en una tentativa de suicidio, pues tuve que realmente yo pues ver, ¿no?, la cara de la realidad, ¿no?, en esas situaciones. De hecho, ahí es cuando gran parte de mí decide pues ponerse a estudiar psicología, ¿no? Porque hay cosas que no entendía. Y ya no solo el llegar a ser el conocimiento de la psicología, sino mucho más, o de la mente humana, ¿no? Yo creo que era más el saber por qué llegaba o se llegaba a ese punto. La psicología, como bien tú sabes, llega hasta un punto, pero yo creo que al final el especializarte en algo como yo he indagado, he buscado, me he intentado preparar, aprender, leer en algo tan específico, es un campo que hay que ahondar tanto, 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 tanto que todavía no somos conocedores de la situación que está sucediendo a día de hoy. Claro, no somos nada conocedores porque ahora estábamos leyendo cifras que vamos a hablar de ello en un poquito y es asombroso, es asombroso. Fíjate, Víctor, que una situación con una menor te ha impactado bastante porque estamos hablando de una situación de extrema vulnerabilidad. Cuando vuelves a casa, ¿cómo se convive con esto? Con todo lo que al final vemos en la profesión, nosotros no estamos preparados. Claro. No tenemos la gran suerte de tener un cuerpo de psicólogo donde haya un defusing, un debriefing, ¿no? Y al final hablemos y tengamos. Sí lo hacemos nosotros, pero somos un cuerpo donde al final prima los egos. El ser hombre, esa debilidad, no, a veces como que cuesta mostrarla. Tienes que ser una persona la cual en un diffusing o hablando te abra. Entonces llegar a esa gestión y en grupal, ¿de acuerdo? Tiene que haber una apertura de confianza absoluta y eso no suele pasar, ¿vale? Vale. No suele ocurrir. Te lo llevas a casa y te lo autogestionas tú. Fíjate. Te lo gestionas. Yo creo que es uno de los grandes, para mí, grandes de las cosas que nos tenemos que trabajar muchísimo. ¿Yo cómo me lo gestiono? Pues y no pienso que me haya deshumanizado ni nada de eso, sino que realmente creo que por eso me considero una persona muy positiva. Creo que intento siempre buscar en cada situación la cosa más bonita. Vale, entonces yo creo que eso a mí me abre también a no dañarme o no tener un estrés postraumático de ese impacto que estoy recibiendo. Yo creo que eso es importante. Y después, hablarlo. Yo suelo hablar mucho, entonces con lo cual me gusta hablar las cosas. Si me siento mal o he visto algo que no me está haciendo sentir bien, pues yo Lo creo que al comunicas, final ¿no? es Como comunicarlo e lo saco. intentar. Sí, probablemente porque muchas veces quizás los compañeros también lo estén viviendo, pero no No lo se expresan, habla. no saben.
o no saben cómo realmente expresarlo, por eso que te digo de esos egos, ¿no? De no sentir esa debilidad o que alguien sienta de que eres una persona débil, ¿no? Somos débiles. Claro. Es que las personas en general, no es que el cuerpo de bomberos, ¿no? Es que porque veo situaciones, las personas en general tenemos una parte emocional que nos ayuda muchísimo, ¿no? Y que también nos informa muchísimo. Y cuando vivimos situaciones extremas, es normal que la parte emocional nos esté avisando. Fíjate que escuchándote, qué importante es hacer una buena gestión de esa parte emocional, porque si no, entiendo que están cargando continuamente a tus espaldas una mochila súper pesada. Me parece súper curioso esto que dices, que entre ustedes, la mayoría hombres, no se hable cuando, pues todos en su totalidad, ¿no? No hay ninguno que se quede fuera, sabe el sufrimiento que se carga. ¿No? Es como sabemos mucho, tenemos mucha información de lo que cargamos, pero no lo expresamos. Yo creo que a veces, al final, como que creemos que somos demasiado fuertes o pensamos que somos muy fuertes y no somos lo suficientemente sinceros con nosotros mismos para reconocer de que somos un cristal absolutamente súper débil. Y a lo mejor hoy puedes estar súper bien, pero mañana cambian las cosas. Entonces no sabes cómo. Sí, sí, sí. Y también escuchándote, veo que estamos realmente mal cuando ya nuestro cuerpo ya nos lo dice, cuando ya no dormimos, cuando nuestro corazón está teniendo unas palpitaciones fuera de lo normal, pero es que podemos estar mal antes de todo eso, agravado, que para prevenirlo hace falta esto que dices, reconocer, identificar, comunicar. Sí. Para mí, yo pondría lo de el reconocimiento, la identificación y la comunicación. Yo pondría lo primero, la comunicación. Yo creo que el comunicar, el hablar, en todos los sentidos, ¿de acuerdo? Siempre bajo unas premisas de respeto Claro. y de pacto de confianza también, porque si vas a hablar con un compañero... Confidencialidad, ¿no? Un poco sí, de ¿no? seguridad. La seguridad de que al final se va a quedar en nosotros, ¿no? Yo creo que es súper importante la comunicación. Que tú tengas esa seguridad a quien le vas a contar tus debilidades es súper importante. Para mí es súper importante. Tal cual. Al final te estás abriendo, ¿no? En canal, ¿no? Y es importantísimo. Y somos todos débiles, todos. No hay nadie que, por muy fuerte que sea, por lo que sea, y mental, no hay mente en el mundo, para mí, ¿vale? Es una percepción mía propia y personal que aguante... Tantas situaciones extremas, dices. Sí. No sé si, Víctor, te quería preguntar si has notado señales en tu día a día cuando hay algo que te ha estado afectando, pero que no has sido consciente, ¿no? Sino que lo tenías ahí guardado y tu cuerpo lo ha mostrado de alguna manera. Pues probablemente, seguro que sí. Yo creo que, como mismo lo acabas de resumir, ¿no? A lo mejor en un momento dado el estar más irascible o el no dormir y estar pues pensando muchísimas cosas, el despertarte pues por la noche y levantarte con eso, ¿no? A lo mejor ya no solo profesional, sino también de la vida cotidiana, como todos, ¿no? Porque al final, aunque estudies psicología, te prepares, veas cosas, intentes pues aprender a no, como acabas de decir tú, no disociar o no deshumanizar ciertas situaciones, al final somos humanos, ¿no? Y no dejamos de ser, de pensar, tenemos el raciocinio, con lo cual pensamos, sentimos, entonces como siempre habrá algo que a lo mejor te afecte más o menos. Yo creo que
Si me dices en la parte profesional, pues probablemente hay ciertas situaciones que a lo mejor sí te pueden afectar y tú inconscientemente pues reacciones a algo y después te percates y digas, contra, pues, ¿qué está sucediendo, no? ¿Qué está pasando? Desde tu experiencia, ¿qué emoción se repite más en el día a día de tu trabajo? ¿O qué emociones, si no es una sola? Las que más se repiten, singular o plural, la o las. ¿Me puedes decir las que tú más Yo creo que identifiques? hay veces que la que más se puede repetir es la frustración. Y te la explico. La frustración pues, porque al final ves ciertas situaciones que dices tú, concha, qué pena, ¿no? Se podía Entonces, haber evitado. sí. Vale. Entonces es como al final te da ese toquecito en el corazón de, joder, esto no debería haber sucedido o se había podido evitar. Y la segunda, pues por decirte, yo creo que el miedo también, porque al final sin miedo no hay activación. No un miedo que te paralice, sino que te active. Pero yo creo que tiene que estar presente también, ¿no? Porque al final es el que te da la chispa, la activación, ¿no? De estar atento a ciertas situaciones. Eh, para mí, yo creo que al final pueden ser las más Vale, nos así. quedamos con esas entonces, frustración Sí, quizás a lo mejor y hay miedo. alguna más que a lo mejor pueda Sí, sentir, pero que me vengan seguramente. así de. Ujú. Vale, nos has dado un contexto ya, yo al menos ya estoy metidísima, ¿no? Ujú. En tu día a día, aunque sé que hay mucho más. Mm, nos has contado un poco la realidad, este mundo emocional tan amplio que muchas veces no se habla, pero que obviamente se siente. Un poco así cerrando esta parte, queremos hablar de cosas que sean bonitas también, ¿no? Víctor, ¿qué es lo más que te gusta? Lo más que me gusta, ¿en qué? Porque me gustan muchas cosas. Hablando de tu profesión, ¿qué es lo más que te gusta? Dentro de mi profesión, yo creo que al final los compañeros, más allá de el simplemente día a día de estar trabajando, sino que también te aporten en tu vida personal. Yo creo que los compañeros. Los compañeros Vale. es somos de ser mucha piña y de intentar llevarnos. Qué bonito esto que has dicho, ¿no? Que dentro de lo más que te puede gustar de tu profesión sean las personas con las que la compartes. Estaba dando una vuelta de que hablas con mucho cariño de tu trabajo. Me pregunto cómo se puede amar algo que, que genera tanto riesgo en tu vida. Quizás a lo mejor no viéndolo como un riesgo, sino como una ayuda. Yo creo que al final, si te gusta ayudar por el mero hecho de ayudar, aunque al final nosotros es una profesión y es nuestra profesión, y el riesgo está implícita siempre cuando sales de casa, yo siempre lo digo, pero realmente yo creo que el poder ayudar a las personas en un contexto muy grande de cómo la puedes ayudar, pues eso es muy importante. Entonces es algo que lo ves como algo tan grande en esta profesión de riesgo, que yo creo que el riesgo pasa a ser 0% cuando sí está, pero la ayuda está antes que. Qué bonito, ¿No? qué grande esto. Poniendo más en contexto tu profesión, has estado en el volcán de La Palma. Sí. Me gustaría que nos contaras un poquito qué recuerdas cuando llegaste ahí. Yo recuerdo de que nosotros llegamos de madrugada,
eh, oscuridad absoluta, y yo recuerdo de que íbamos con los vehículos por las carreteras, ¿no? Y me acuerdo, no se me va a olvidar nunca en la vida, dejamos los vehículos en una zona, ¿no? Y era como una pendiente, y vimos aquello tan enorme, tan majestuoso, el volcán, expulsando lava, y todo lo que veíamos, yo decía, pero ¿y nosotros qué vamos a hacer aquí? Aquí no se puede hacer nada, ¿sabes? Lo veías como tan Sí, grande, algo tan... Sí, que bueno, que cuando pequeñito leías los libros y veías los volcanes y veías cosas y escuchabas de los volcanes, el volcán de no sé dónde, tener esa imagen delante de ti, esa fotografía, fue impactante. Para mí me impactó muchísimo. te oigo como que tu percepción fue como, Wow, ¿qué haremos nosotros tan pequeños al lado de esto tan grande? muy de canario de wow, ¿y qué vamos a hacer aquí? Vale. Cuando te formabas, ¿pensaste alguna vez en colaborar Jamás. en algo así? Jamás. En algo tan enorme, no. No, no. ¿Qué Eso fue una pudiste, catástrofe absoluta. sí, digo, que pudiste aportar, Víctor? Pues mira, yo creo que lo que más pude aportar, aparte de compañerismo, fue ayudar a todas esas personas y traerme un trocito de cada una de ellas, y sobre todo saber lo pequeñito que somos, ¿no? De cómo de la nada podemos perderlo todo. Y tanto, todo, 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 todo. todo. A mí lo más que me sorprendió de ese momento del volcán de La Palma fue el jugar a ser mm, jueces de toda una vida de muchísimas personas. Entramos en un momento de emergencia donde teníamos que, se nos comunica que teníamos que entrar con las personas, los locales de la zona que iba a ser más afectada en ese momento, donde la lava iba a arrasar todas las casas, y nos dijeron que teníamos que acompañarlos. Era una cola inmensa de vehículos. Tú mirabas aquello y decías, pero qué barbaridad. Y nada más que veías coches y coches, llegar coches. Y teníamos que acompañarlos, Ujú, de me todas las acuerdo yo. personas afectadas, ¿no? Sí. Vale. Y eran 20 minutos por persona, por casa. Y en 20 minutos tenías que, que recoger toda una vida entera. Todo. Por eso dices lo de jueces, Sí, éramos porque como jugábamos a ser, pues, jueces del momento, ¿no? De decir, pues, pues hasta aquí, ¿no? sí, imagínate enfrentarte a esa situación. Personas mayores que llevaban toda su vida luchando por tener ese trocito de tierra y esa casita. Personas que se te venían abajo por completo, que les tenías que volver a la realidad y decir, oye, que tienes que coger la medicación, la documentación, coge una maleta, prepara. Qué pasada. Yo creo que eso a todos los que estuvimos en ese momento ahí nos impactó de una manera brutal. Yo me acuerdo de que estuvimos trabajando un montón de horas, porque, como te decía, cuando erupciona el volcán, estamos hablando de septiembre del 2021 a las 15 horas más o menos aproximadamente. Ya se nos activa, ya estábamos preparados desde por la mañana, nos habían dado un aviso de que quizás a lo mejor salíamos a La Palma,
Llegamos de madrugada a la 1 y ya desde ese momento que llegamos a La Palma no paramos en todo el día. Y empatamos muchísimas horas de trabajo, cansancio, como toda catástrofe, no hay una organización, falta de todo, Sí, ¿no? agua, comida, dónde descansar, porque al final las personas que tú tienes que evacuar de la zona más peligrosa, pues les tienes que dar un lugar donde pues también ellos quedarse, ¿no? Pues me acuerdo yo de que llegamos la tarde, 2 días después, por la tarde, ¿Qué me dices? a descansar y ya nos habían preparado pues en el polideportivo, pues todo, podíamos, en el polideportivo cerca del campo de fútbol de ahí del Paso, pues estábamos muy cerca de la emergencia también, que eso venía muchísimo mejor. Y aparte pues teníamos que recuperar todos los vehículos y preparar todo. Y yo me acuerdo de que fuimos a ducharnos en turnos, ¿no? Porque éramos un montones también. Y nada, pues cenamos, nos habían llevado unos bocadillos para cenar y eso. Y nada, nos quedamos fuera hablando. Y bueno, como hablábamos, sí, de la situación, cómo había sido todo aquello, cómo lo habíamos vivido, pero no de una manera, eso de lo que te digo, esas debilidades, ¿no? De machitos, como tal, ¿no? Como Y estamos haciendo esto, ¿no? Pero es que también, sí, también es merecido, te digo. Pero es verdad que también hace falta la otra conversación, no solo esa. Esa está sí, muy bien. Igual, Víctor, me estás contando, ¿no? Y me pregunto cómo es seguir trabajando cansado realmente hora tras hora. no piensas en el cansancio. Está, porque está, existe, estás cansado y el cuerpo, pero estás en un nivel de activación tan grande, procesas el que tienes que ayudar, tienes que hacer más de lo que... Y siempre se queda eso de que no estás haciendo tanto como podrías hacer más, ¿no? Te iba a contar para finalizar Ah, la sí, anécdota esa que perdona. decía de cuando ya nos pudimos acostar a descansar. Hay una sensación que siempre se me quedará también, que la suelo pues contar también y hacía mucho tiempo que no la contaba, pero que la conté mucho, que cuando se apagaron las luces se hizo un silencio, solo se escuchaba eh, las explosiones del volcán, porque estábamos muy cerca, porque retumbaban las planchas del polideportivo y la gente llorando dentro de los que eran nosotros éramos los que estábamos dentro del polideportivo ya. Se escuchaba a la gente cómo lloraba y intentando autogestionar, ¿no? Eso que habíamos vivido por la mañana, porque había sido muy fuerte, ¿sabes? Habíamos eh, hecho cosas que yo decía, pero wow, ¿sabes? 20 minutos para que te lleves todo. Cuando ya eres capaz de reconocer lo que hemos hecho, de que personas que al final les has quitado toda una vida entera en 20 minutos, es complicado, ¿eh? ¿Me dio cosas bonitas? Sí, porque al final conocí muchísimas personas guays, compañeros de otros servicios, pero también me dio esa tristeza de llevarme toda esa angustia, ¿no? De todas esas personas, ¿vale? Porque Claro, no fue una sola persona, fueron muchísimas muchísimas. personas. El cual al final gestionar esa ansiedad, ese estrés, ese miedo, el que va a ocurrir, al final tienes que ser muy, ¿sabes? Muy fuerte. Y tengo que decir que de los muchos que lloraron, yo fui uno de los que gestioné de esa manera. Eso te iba a El preguntar. extraer toda esa eh,
esa carga, ¿no? Emocional que Sí, tenía. yo creo que realmente de todo lo que vivimos y de toda la pena y la injusticia de ver todo aquello, ¿no? Que era muy... Esa frustración que te decía antes, ¿no? De por qué estaba pasando eso y por qué tantas personas tenían que ser afectadas en ese momento. Claro. Que a día de hoy siguen muchísimas personas afectadas, pero... Ujú. Eso te iba a preguntar si en el pabellón eso solo estaban ustedes y no habían, porque entonces quien estaba muy afectado eran compañeros tuyos. Sí, sin duda. Éramos compañeros que estábamos trabajando en la emergencia. Había muchos compañeros allí, no solo de Bomberos Gran Canaria, había otros compañeros también de otros cuerpos. Hablas de mucho dolor al tener que hacer eso tan rápido, de tener que decir que no, de tener que ser juez en ese momento. No obstante, gracias a tu esfuerzo, incluso estando cansado, aunque puedas tener una percepción, ¿no? De, probablemente les estoy haciendo daño a esta gente cuando digo que ya está, quizás esas personas a posteriori sienten muchísimo agradecimiento por esa labor que has podido hacer, incluso cuando el cuerpo te dice frena, 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 frena. Sin duda, yo creo que al final también yo creo que fue o ha sido la vez que más abrazos he dado, porque al final es como te cargas de tantas cosas que al final eres tú también el que necesitas recibir, ¿no? Entonces es como era algo muy mutuo, ¿no? De abrazabas a muchas personas porque al final era como ese contacto, ¿no? De decir, oye, estamos aquí, estamos para lo que haga falta y vamos a seguir estando aquí. Entonces era como algo, ¿no? De esa ayuda. Yo creo que la empatía es ver por los ojos de la otra persona, ¿vale? De lo que está viviendo esa persona. Porque ser empático a lo mejor es ponerte en su situación, pero no es ver de la misma manera que ella está viendo o él está viendo. Entonces, ser bombero es ser persona también, ¿vale? Y poderte ver reflejado en ese momento, otro. ¿no? En lo que está sucediendo, ¿no? Okay. Víctor, vamos a hablar como de dos imágenes. Una imagen es la imagen que a ti más grabada se te quedó de esa experiencia. Y otra imagen es la que tú sales en un periódico a través de... Un calendario. Un calendario, sí. Sí, pero bueno, después ¿Salió en el periódico? Salió en muchísimos Okay. medios y eso. Un día entero Gerardo Ojeda, que es un fotógrafo canario muy conocido y muy reputado también. Pues pasó con mi compañero y yo, pues el día. Entonces él estuvo sacando fotografías. En una situación que nos avisan porque había unos animales que se habían quedado pues dentro de una vivienda, de una parcela. Nada, pues nosotros nos acercamos e intentamos ver la situación, a ver si los animales al final no nos hacían caso, un poco pues con ese trato de cariño, ¿no? Y un poco pues intentar quitar ese poco de miedo que podían sentir porque estaban encerrados en sus casetas. Lo que nosotros decidimos fue pues intentar acceder al lugar y a ver cómo reaccionaban. Bueno, pues con tanta suerte para mí, porque yo al final fui el que me dispuse un poco más a acercarme a los animales y uno, pues sí, Te por lo decirlo ganaste. así, como que pues él cogió como ese trato que quería pues que lo salváramos y que él decía, pues estos señores son los que vienen a sacarme de aquí. Y muy bien. Y otro, pues no, estaba él con su cadena, no había manera
de que él se calmara, ni con comida, ni que nos acercáramos, y él muy enfadado. Yo dije, bueno, pues, oye, pues me llevo la caseta, y cogí y la caseta. Y me llevé el perro, ¿no? Un día pues recibo un WhatsApp de Gerardo, precisamente, y como que había intentado localizarme, como que había estado buscándome a través de compañeros, había preguntado, pero cuando contacta conmigo, pues me dice, oye, que tu foto ha sido seleccionada para un calendario. Yo no había visto la foto realmente. Me encantó, fue un momento tan bonito porque el momento, el animal, se me vino a la cabeza lo de la mordida, pero bueno, pero súper chulo Se ve la fotografía, ¿no? una realidad que existió, Sin ¿no? duda, En esa imagen se ve una realidad y tú sabes la historia que hay detrás. sin duda, sí. Es impactante todo esto que me cuentas, toda esta realidad en una foto. Y te hacía la pregunta también, Víctor, de no sé si tienes alguna imagen grabada en tu mente de esa experiencia. Yo creo que el volcán en sí, el volcán. Y si pudiera tener una segunda imagen, el cariño de todas las personas, los palmeros y palmeras que nos arroparon, que era algo maravilloso, súper bonito. Cómo veíamos el afecto y el cariño de todas las personas. Qué bonito sentir ese agradecimiento en forma de cariño. Sí, sin duda. ¿Se quedará esa experiencia en tu cuerpo, en tu mente, en tu vida, Para toda la vida. en tu parte laboral y personal? Ahora pasamos a otro tema que hasta a día de hoy ha sido tabú. No obstante, pues hay muchos estudios ya que nos dicen que hablar de esto salva vidas, ¿no? Y es el tema del suicidio. Sin duda. Muchos bomberos, ¿no? Que me decías antes, muchos compañeros, tú mismo has estado en intervenciones. ¿Cómo es estar en una intervención así? Pues no es fácil. Regresar de ese momento a esa persona y convencer de que ese día no es el día para dejar de sufrir, pues no es fácil. Y yo creo que al final yo no lo veo como una negociación, sino lo veo como una ayuda a la persona, ¿no? Y que realmente sienta de verdad que estás ahí para ayudarlo. Una intervención tipo donde realmente una persona quiere dejar de sufrir. No me gusta el decir que quiere acabar con la vida, porque todos tememos a la muerte. No creo que una persona que esté sufriendo lo que busque es acabar con su vida. Lo que está buscando es acabar con el sufrimiento. Entonces, que es muy distinto. Qué importante matiz. Sí, sin duda alguna. Al final es un rato emocional, hemos hablado de las emociones durante este ratito que hemos estado juntos, y yo creo que es muy importante saber gestionar las emociones. Si tu forma de gestionar las emociones es irte a la montaña y caminar y dar 4 gritos, pues esa Hazlo. es tu forma. Gestiónala así. Nadie te va a decir que no, gestiónalo así. Pero no llegues a que ese momento ya no tenga, o ese momento límite, ¿no? Yo que he estudiado, que me he implicado un montón en esta cosa tan enorme que es el suicidio, hay compañeros míos muchísimo más preparados, que llevan muchísimos más años trabajando en las intervenciones, y esto es un mundo.
Claro. Así como por encima, porque entiendo que es un mundo súper amplio, ¿cómo se acompaña a una persona que quiere dejar de sufrir sin juzgarla? Escuchándola. Una escucha activa. Escuchándola, no oyéndola, que es distinto. Escuchándola y dejándola hablar. Yo creo que esa es la parte. Si dejáramos hablar más a las personas y escucháramos más, nos iría muchísimo mejor. Pero escuchándola de verdad. No es... Vale, pero, ¿no? Es una escucha también empatizando. Sí. Yo, aunque me reitere en lo que antes decía, yo creo que cuando estás en una intervención o realmente estás en una situación de una tentativa, hay que mirar con los mismos ojos que tiene esa persona ahora mismo, lo que le está sucediendo y le está pasando. Yo creo que sería muy importante porque así escucharías muchísimo mejor y atenderías con todos los sentidos. Wow. ¿Qué tipo de dolor ves repetirse en estas personas que no ven otro final? ¿Sabes qué ocurre? Que al final depende del desencadenante que tenga esa persona. Porque puede ser, pues, por un divorcio, una separación, un fallecimiento, una enfermedad. Claro. ¿De acuerdo? Hoy en día, en la actualidad, lo que estamos viendo con los menores, el bullying. Hemos sido conscientes de lo que está sucediendo en muchos colegios y el bullying, porque menores se han quitado la vida. Han decidido dejar de sufrir lo que estaban afrontando, recibiendo. Continuamente. En una zona donde realmente tendríamos que ser conscientes. Los que somos padres creemos que al final en un colegio, en un instituto, es una zona donde nuestros hijos están cuidados. No digo vigilados, sino están cuidados. Es donde están recibiendo una educación por personas realmente que tienen que cuidar, ¿no? Entonces, pero cuidar en todos los sentidos. Cuidar las emociones, cuidar cómo le hablas, el tacto, la importancia de la educación y que al final esos menores estén pasando por situaciones de sufrimiento donde su única alternativa que le dejamos es quitarse la vida, estamos... Jolín, en algo estamos fallando, creo yo, ¿eh? Pero de hacérselo ver, ¿eh? Porque lo que está sucediendo ya... Está siendo muy recurrente. Muy. Antes de hablar un poco de esos datos, ¿qué te llevas tú emocionalmente después de vivir una situación así? El que logres que una persona al final regrese y vuelva y la lleves a esa regulación emocional de confort, donde no tengas amenaza, emocionalmente hablamos, pues es un logro absoluto. Te llevas un wow, qué bueno, ¿no? Qué pasada, qué Sí. grande. Entonces al final es muy importante, ¿no? ¿Hay alguna que se haya quedado más tiempo en tu mente del que te gustaría? Que se haya quedado más tiempo, pues mira, da la casualidad que he tenido más situaciones donde ya se ha consumado el acto que donde hayamos tenido que actuar en una primera o en un primer comienzo como negociadores o como realmente parte de involucrada de la emergencia en ese momento para acompañar o estar, ¿vale? Pero sí me queda una hora, se me acaba de venir,
un señor que nos activaron para un senderista que se había caído, un precipitado. Y cuando llegamos al lugar, pues bueno, yo pensando que era un senderista, que realmente, y cuando vemos toda la situación, nos damos cuenta que realmente había sido una persona que se había lanzado al vacío. Seguía vivo. Cuando yo llego al lugar, hasta donde él estaba a 29 metros, pero en una zona bastante complicada, de acceso muy inaccesible, zona de talud con una pendiente muy considerable, muy complicada. Y ya cuando accedemos a él, pues tenía lesiones incompatibles con la vida. Y lo que realmente hicimos fue pues realmente acompañar y darle la muerte más digna posible en ese momento. ¿Por qué? Porque no había accesibilidad para los médicos, no había accesibilidad para un enfermero, era muy complicado llegar hasta el lugar y estuvimos hasta el último momento. ¿Por qué te menciono esto? Porque se alargó muchísimo la intervención y yo entraba ese día, después de esa guardia, entraba de vacaciones. Me iba de vacaciones a un viaje y todo esto. Pues me llevé todo al viaje. Claro. No fui de viaje. No. Me fui con esa persona conmigo a todos lados. Ok, Porque ok. lo tenía conmigo presente. Quizás a lo mejor que si hubiésemos llegado un poco antes, si hubiésemos accedido al lugar, a lo mejor hubiésemos podido salvarle. Pero bueno, Esos easy, ¿no? Que que hay siempre se te queda que ahí trabajarse. el run run, el rumiar, y el pensar, a veces nos lleva también a estar con eso, ¿no? Es el que digo también que hay que aprender después pues a gestionar emocionalmente. A canalizar de alguna manera. Sí, si al final no te llevas, pues yo pienso que te deshumanizas también, ¿no? No eres humano, ¿no? En esas situaciones, ¿no? Después al final te informas que esa persona pues tiene ciertos problemas y dices tú, bueno, pues Claro, quizás esa información que no tenías te ayuda a darle un poco de contexto a la historia y a darle sentido, a integrarla en tu vida. Si bien requiere de mucho trabajo personal, que tú luego puedas convivir tranquilo después de una situación donde has estado en el final de la vida de una persona. sin duda. En el 2022, según el INE, se registran más de 4.200 muertes por suicidio, un dato muy llamativo. La primera causa extrema de muerte por encima de los accidentes de tráfico. Te leo brevemente: por cada suicidio consumado se estiman 20 o 30 intentos, y aunque los hombres concentran cerca del 75% de los fallecimientos, se estima que los intentos se producen más en las mujeres. Uh-huh. Si bien en los jóvenes de 15 a 29 años el suicidio está entre las primeras causas de muerte. ¿Qué sientes como profesional cuando oyes estos datos? Que fallamos. El sistema falla. Fallamos como sociedad, sin duda. Sin duda. Fallamos como sociedad, pero de pleno. ¿Crees que la sociedad estamos llegando muy tarde a la prevención? Claro. Yo pienso que sí. Vamos a ver, es un pensamiento propio, ¿vale? Es algo... Pero también los números y las estadísticas marcan y se reflejan, ¿no? Yo creo que necesitamos un trabajo muy ya desde
desde los inicios, desde los infantiles, desde los colegios. A día de hoy creo, no lo sé porque ahora mismo no sé si también hay alguna comunidad autónoma más, pero la comunidad autónoma canaria fue pionera en una de las asignaturas, Hemocrea, de trabajar las emociones, ¿no? Con ciertas actividades. No sé si a día de hoy sigue siendo Canarias la única, creo que a lo mejor se habrá podido. El otro día estábamos en un trabajo con el tema de la nueva ley de emergencias y todo esto, y creo que escuché que había alguna comunidad más ya con la asignatura. Ya es un logro. Yo creo que hemos hablado de emociones hoy, ¿no? Un poco vamos de eso, ¿no? Creo que hay que trabajar las emociones, hay que saber qué estamos sintiendo, tener ese conocimiento, ¿no? De qué es frustración, qué es miedo, qué es ira. Escuchándote se me viene a la mente que hay muchos adelantos hoy en día, en pleno siglo XXI, pero fíjate como aquí hace falta mucho trabajo todavía en la parte de la gestión emocional, porque los números nos están diciendo que algo no se está haciendo bien. Sí. Entonces, es muy importante reflexionar en esto que hablamos, ¿no? Sin duda. Yo creo que al final tenemos que hacer muchísimo hincapié en trabajar en la prevención aún todavía. Y vuelvo y digo que trabajar sobre todo en colegios y con los adolescentes. Hay que trabajar muchísimo de una manera ardua y de pico y pala, porque la situación, se están haciendo muchas cosas, pero también hay que seguir en ese camino, ¿no? de trabajo y de intentar que finalmente se llegue a ver ese tabú que existe hoy en día como suicidio, como palabra suicidio, no sea tabú y realmente se conozca como palabra en su magnitud, en mayúscula, lo que es y lo que conlleva. Hacer como una prevención tanto en la etapa infantil como en la adolescencia, como en la adultez. Al final hay que hacer una prevención a nivel general y un poco también saber cómo podemos usar las redes sociales que hablamos antes. Sin duda. Porque, como decía Víctor, como no estamos encajando en un patrón, ¿no? Pues ya empiezan a surgir muchos conflictos internos no gestionados que se convierten en una bola muy grande. Sin duda. Yo creo que al final las redes sociales es un avance súper importante. Tenemos que ir de la mano tecnológicamente porque sin duda no podemos quedarnos atrás. Pero hay que saber también gestionar todo eso. Claro. Y claro, poner en manos de personitas tan pequeñas algo donde tiene un campo tan amplio que para ni siquiera los adultos todavía llegamos a entender muchas de las cosas. Querer que un adolescente pueda ser capaz de entender ciertas cosas es complicado. Entonces hay que saber gestionar todo esto todavía y sobre todo ya digo que las redes sociales bien gestionadas también dan problemas muchas veces. No es solo que se estén bien gestionadas decir, bueno, porque al final tú tienes que también entender que muchas veces lo que se ve en una red social es para vender, para ir más allá y no te puedes comparar con ciertas cosas o ciertas circunstancias o ciertas, por decirlo así, personas que ves ahí, ¿no? Claro, hay que hacer un trabajo importante, como decíamos, a todos los niveles, hablando
del bloque de actualidad. También, bueno, hemos empezado por la parte del suicidio porque está desafortunadamente a la orden del día. No obstante, hablando un poco de cómo está el cuerpo, Víctor, quiero que también le demos espacio a, pues eso, ¿no? Que generan en el día a día muchos problemas emocionales. Trabajar de esto, hay mucha falta de recursos, carencias en formación psicológica. Las posiciones son muy exigentes, tenemos el problema de relevo generacional, ¿no? Hay muchas cosas que todavía se tienen que trabajar dentro del cuerpo. No sé si tú destacarías algo. Yo destacaría que debería haber una figura donde esté el psicólogo involucrado con nosotros en la emergencia. Yo abriría ese camino del psicólogo de la emergencia dentro de los cuerpos de bomberos. ¿Echas algo en falta desde el punto de las instituciones? ¿Puede ser esto que me estás comentando? Bueno, podríamos aquí hablar de muchísimas más cosas, recursos, medios, de muchas cosas que hacen falta. Pero bueno, todo va a su debido tiempo y llegará. Estamos próximos a los Reyes Magos, así que la carta, si me la dejan pedir, pues yo creo que pondría la figura del psicólogo dentro de... Veo que es lo que más destacas. Sin duda, porque yo creo que hay que trabajar Totalmente. muchísimas cosas. Hay muchísimas cosas que trabajar. De hecho, en donde más suicidios hay es en emergencia y en seguridad. Entonces yo creo que hay que trabajar. Y tener una figura dentro del cuerpo es importante. Una figura... especializada, ¿no? Sí, un profesional que realmente al final tú cuando tengas un servicio complicado, tengas un sitio, un lugar donde tocar una puerta y que haya una persona profesional en la cual pues te acompañe y te ayude, que al final es así. Esto es lo que le pedirías a las instituciones, ¿no? Entre otras cosas. Sin duda. Ya, bueno, ya lo otro, pues tarde o temprano va llegando. Ok. Y Sí. todo se va regularizando, pero yo creo que ni está a la vista. Tenemos un montón de cuerpos que ya tienen la figura y vemos cómo funciona y lo bien que funciona. Este cuerpo, Bomberos Gran Canaria, es un cuerpo donde varios compañeros se han quitado la vida. Entonces, yo creo que también se lo tienen que hacer ver, ¿no? Totalmente. Entonces, Qué ¿no? importante. Esta situación. Y como dije, pues como lista de regalos de Reyes me pido que se ponga la figura del psicólogo dentro del cuerpo. Y desde el punto de vista de tuyo, ¿no? Como profesional, a la sociedad, ¿qué le dirías? ¿O qué le pedirías? La sociedad, aparte de todos los problemas que pueda tener ya cada persona y todo esto, pero si hablamos en cuestión de emergencias, que es la que me preguntas, si yo le tuviera que pedir, sobre todo precaución. Precaución y que sepan que la ley de Murphy existe y que a lo mejor hoy no nos toca, pero mañana sí. Entonces pues, quien consuma alcohol o consuma drogas, pues que tenga cuidado, que lo haga en un lugar donde al final no tenga que coger un vehículo y pueda poner en riesgo la vida de otras personas. Ni tan siquiera la de él, propiamente, o de ella, ¿no? Que realmente respete un poco eso y eso, cuidar, sobre todo el cuidado, ¿no? de las personas. Ha sido muy, muy concreto, ¿no? Esta parte de la precaución que has dicho, me ha gustado mucho. Llegando al final de
de este ratito donde te has mostrado tal cual, donde a mí me ha encantado cómo explorar el día a día en el que vives. Tenemos 2 preguntas que iremos haciendo a cada invitado. Si esta conversación... No son las de Broncano, ¿no? No. ¿Cuánto dinero tienes en la cuenta? Bueno, No. te puedo preguntar si... No. No, eso no, pero... Económicamente. Si crees que estás bien remunerado, eso sí. Yo creo que esa pregunta, aunque la hagas 100 veces, todos te diremos que siempre somos a más, ¿no? Yo, más que me suban el sueldo, prefiero que me pongan compañeros. Sí, ¿no? Sí. Entonces, sí, yo, por lo menos personalmente, yo creo que sí. Compañeros y recursos. Sí, bueno, sobre todo al final, recursos materiales, bueno, hacen falta, pero sobre todo personal hace falta siempre. Siempre, más manos hacen falta. Yo me considero que económicamente estoy bien remunerado, yo. Si a lo mejor le preguntas a otro compañero, pues Bueno, te nos dice puede que no. decir algo diferente. Igual la pregunta no era esa, pero si pudiera dejar una idea de esta conversación, ¿cuál te gustaría que fuera? Una idea. Pues yo, de la conversación que hemos tenido, de toda la conversación, porque hemos hablado de muchísimas cosas, si tuviera que quedarme con una idea, es concienciación, tener más concienciación de las cosas, de la vida, de las emociones que hemos hablado en muchísimos momentos de la conversación, y la gestión de las emociones. Me quedaría con eso, como idea. Sí, creo que me quedo ahí. Interesante. Yo te quiero agradecer porque has abierto tu mundo emocional. Hay muchas cosas que no sabía del cuerpo, seguramente muchas personas tampoco. Es impresionante, no porque quede bien, sino porque es real. A todos los lados que llegan, todas las intervenciones que hacen para proteger la vida de las personas. Luego dijiste al principio algo muy bonito que es, me quedo con lo bueno de cada intervención y esto me ayuda. Esto es increíble porque te hace convivir con una realidad pues de una manera mucho más amable contigo mismo también. Para finalizar, si pudieras terminar esta frase, ¿cómo sería? Hoy estoy orgullosa de mí porque... Pues porque las cosas que me he propuesto las he ido logrando. Sí, yo creo que al final... yo suelo decir que la suerte se la labra uno con el trabajo. Yo por lo menos pienso de esa manera. A lo mejor le preguntas a otro y dice que la suerte sí existe. Pero yo soy de trabajar. Y de trabajar y de hacer aquello que me guste, que me llame. Todo proyecto, pues, me mola. Bueno, mira esto. Mira dónde estoy, que yo suelo ser muy... Me gusta estar muy Te escondidito. agradecemos un montón. Muy escondidito. Me gustan los retos, así que con lo cual, pues eso. Estás orgulloso de ti por todo ese trabajo, ¿no? Sí. Que has hecho hasta seguir estando al lado de personas muy vulnerables y salvar vidas. Sí. Yo creo que al final de eso se trata, ¿no? De ser persona. Yo me quedo con eso, ¿no? Ser persona es mucho más... Es algo muy grande. No solo de estar, sino de ayudar, de involucrarte y
estar ahí. Gracias, Víctor, por este lado tan humano que nos ha enseñado del cuerpo de bomberos. Gracias a ti por invitarme y he estado súper a gustísimo, con lo cual... Como ¡Qué guay! No... ¿Puedes volver? Bueno, en una segunda parte.